Buenos días, chicos. Vamos a empezar la clase de hoy, ¿sí? El día de hoy nos toca ver, empezamos ya con la unidad 2. La unidad 1 era bien pequeñita, era solo la introducción, lo que era la historia de las máquinas CNC y generalidades, donde vimos cómo fueron modificándose y algunas características de las máquinas, ¿sí? En cuanto a la unidad 2, tenemos que ver lo que son componentes y estructuras de las máquinas de herramientas CNC. El objetivo de esta unidad es que ustedes puedan identificar los ejes, sistemas de coordenadas y la arquitectura de los sistemas CNC. Entonces vamos a empezar por los ejes y sistemas de coordenadas, ¿sí? Entonces, recordando un poco, nosotros tenemos tipos diferentes de máquinas CNC. Pueden ser torno, fresadora, máquinas láser, los routers. Ya, infinidad de tipos de máquinas CNC. La nomenclatura CNC significaba control numérico computarizado. Entonces eso tenemos que tener en claro. No vamos a restringirnos a que CNC es el torno CNC o CNC es la fresadora CNC, sino CNC es control numérico computarizado y puede ser aplicado en diferentes tipos de máquinas, incluso brazos robóticos, impresoras 3D, corte láser, taladradoras, puede ser controlado mediante CNC, ¿sí? Entonces, el día de hoy vamos a empezar con el tema que les digo, ejes de trabajo y sistemas de coordenadas, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos como ejes en el torno, tenemos dos. Yo les voy a compartir la pantalla para que puedan observar. Ya. En el torno nosotros tenemos dos ejes, básicamente. Si este es el mandril del torno, voy a cambiar de color. Si este fuese el mandril del torno,
Y aquí está colocado nuestro eje que vamos a trabajarle. Va a dar la vuelta. Este eje a lo largo del eje X. El que está en azul sería nuestro eje X. El eje transversal, movimiento transversal. Nosotros acercamos y alejamos la cuchilla. Ese eje es el eje Z. Listo, entendido. Entonces tenemos, si estuviera aquí el material en bruto, gira esto alrededor, gira alrededor del eje X. Si yo voy a hacer un desbaste, estoy haciendo a lo largo del eje X. Si voy a hacer un tronzado ingresa la herramienta y va a hacer ahí el corte, ranura o tronzado en sí. Esto se está moviendo a lo largo del eje Z. Listo. ¿Alguna pregunta en lo que tiene que ver con torno? No, Inge. Ya. ¿Qué parámetros nosotros controlamos en el torno? En el torno vamos a tener que controlar nosotros las revoluciones, la velocidad de avance, las revoluciones y la velocidad de avance. Y la profundidad de cada corte. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí esta profundidad de corte, ¿cuánto material voy a desbastar en cada pasada? Digamos, haciendo un cilindrado, ¿cuánta profundidad puedo pasar? Va a depender de la herramienta. Y la herramienta va en función del fabricante y material de la herramienta. ¿De qué más también depende? Del material que tenemos. ¿Ya? En función de qué están las revoluciones y la velocidad de avance. Ustedes ya tienen que haber calculado esto en taller, ¿no es cierto? Las revoluciones y velocidad de avance, ¿en función de qué calculamos? ¿O en función de qué revisamos en tablas? Una de las dos se calcula en función de lo que tengamos. Sí, una de las dos. Y estas vienen dadas de acuerdo al material. Por lo general, de acuerdo al material y al proceso. Si es un proceso de desbaste, vendrá una cierta velocidad. Si es un proceso de acabado, nosotros cambiamos esos parámetros. Vamos a ver. En casos de... Vamos a ver. En caso de desbaste. En caso de acabado. Vamos analizando. ¿Qué pasa con las revoluciones? En desbaste. Son altas. ¿Cómo son bajas? Son bajas. Y en el acabado, altas. Son altas. ¿Qué pasa con el velocidad de avance? En el desbaste, Es lenta. ¿no? En el desbaste podemos hacer un desbaste, digámoslo, brusco, un desbaste rápido. Entonces, la velocidad de avance es cómo se traslada, digamos, en este sentido, en el torno. Ingresa la herramienta y trabajamos en este sentido. Esta velocidad es la de avance. En desbastes podemos hacer una velocidad de avance alta. Mientras que en el acabado
El acabado, por ejemplo, si estamos haciendo una pieza de ajedrez, digamos, es un peón. Nosotros vamos a hacer el acabado a altas revoluciones y la herramienta aquí va a ir despacio para que este quede con un acabado pulido. ¿Sí? Entonces, si nosotros hacemos a una velocidad de avance alta, nos va a quedar, viéndolo exagerado, nos va a quedar así. Cada pasada estuvo aquí la herramienta, recorre muy rápido y está acá. Entonces, en el acabado, esto tenemos que hacer muy lento para que estos dientes que se ven aquí queden lisos. Un acabado más fino. Entonces, en el acabado, la velocidad de avance es baja. Queda ahí puliendo la superficie. Va despacio puliendo la superficie. La velocidad de giro alta. Velocidad de avance baja. Listo, eso como un dato general para que se acuerden más adelante. Vamos ahora, recordemos. ¿Cuáles ejes tiene el torno? Chicos, acabo de decir. ¿Cómo dijo Inge? Disculpe. ¿Cuáles son los ejes en los que trabaja el torno? X y X, Z. X y Y, Ejes del torno. X Z, y Z. X es el eje longitudinal. Longitudinal y es el transversal. eje de avance. Y Z Transversal. Es el que realiza el movimiento. ya, en el torno manual sería el eje, el carro transversal, donde está la herramienta. Transversal. ¿Ya? Esos son los ejes en el torno. Vamos a los ejes en la fresadora. Ya, los ejes en la fresadora son 3. Tiene 3 ejes. Vamos aquí. Primerito, la fresadora tiene 3 ejes. Entonces fácil, ¿no es cierto? Como dice 3, tienen que ser X, Y, Z. Si yo me paro frente a la fresadora, tengo aquí la cama de la fresadora. Y acá arriba estará el cabezal con la herramienta. ¿No es cierto? Me paro aquí y miro. El eje X positivo de aquí a la derecha. Eje X. Eje Y de aquí, bueno, puede ser hacia adelante, hacia atrás, eje Y. Sí, esta es la mesa, la bancada. Y el eje Z es como subo y bajo la herramienta. Esto va a ser eje Z. Siendo precisos, el eje Z positivo es el eje Z positivo es hacia arriba. Como habíamos visto en física, tal vez, ley de la mano derecha. Uy. Eje X, eje Y, y hacia arriba, eje Z. O sea, aquí, en lo que es fresadora, nosotros ya vamos a trabajar, como se dice, en el espacio. Considerando los 3 ejes. Ya. Entonces, la fresadora tiene 3 ejes. Fresadora. Ahora hablamos de fresadora CNC, 3 ejes, ¿no es cierto? La diferencia que tenemos con el router, acá abajito le pongo. La diferencia que nosotros tenemos de esto con un router CNC es que el router CNC tiene 2.5 ejes.
¿Cómo? ¿Cómo creen que sea eso? Esta es igual la mesa de trabajo. Tenemos hacia acá eje X, hacia acá eje Y, y la herramienta sube, baja es eje Z. Pregunto, ¿por qué se llama 2.5 ejes? Si está igualito que lo que sería la presa. Porque un eje no avanzará mucho, será. Algo así, sí, algo así. Ah, Un eje tiene la mitad de su movimiento. ya les explico, verán. El eje X y el eje Y pueden trabajar al mismo tiempo, estos dos. Pero el eje Z no puede trabajar al mismo tiempo. Es decir, la herramienta está aquí. La herramienta tiene que bajar, hacer la trayectoria de maquinado, regresa. Baja a otra profundidad y trabaja. De nuevo trabaja. Sí, entonces no puede trabajar los tres ejes simultáneos. Entonces esta tiene dos ejes simultáneos. Que sería el eje XY. Y un eje que sería, digamos, lo independiente. Sí, dos ejes simultáneos, el X y el Y trabajan a la par. Puedo hacer cualquier figura aquí dibujada. Y el eje Z tiene que parar el movimiento en el eje XY para que me pueda mover en Z. Ya, ahora en la fresadora. En la fresadora puedo hacer inclusive hasta una espiral. Puedo mover la herramienta, puede moverse en X, en Y y en Z a la vez. Entonces, por ejemplo, haciendo una espiral. ¿Sí? Estoy moviéndome hacia abajo en Z, estoy moviéndome en X, Y al mismo tiempo. Entonces, esta tiene tres ejes simultáneos. Los tres ejes son simultáneos. Ahí se dice que tiene tres ejes simultáneos. El router, el router tiene solamente 2.5 ejes. Se mueve simultáneamente en XY. Tiene que dejarse de mover en XY para que haga mayor profundidad o cualquier movimiento en Z. Hacia otra profundidad, de nuevo puede moverse en XY. Se detiene en XY, mueve en Z. Entonces la diferencia y por eso se denomina 2.5 ejes. Vamos, otra máquina. Hay máquinas que inclusive tienen 4 y hasta 5 ejes. Vamos a ver. ¿Cómo serían los 5 ejes? 5 ejes. ¿Cuáles serían? Con movimientos diagonales. Ya. El primer eje, X, Y, Z, A y B. Sí, esos son los 5 ejes. Ahora trazándolos en la gráfica. Esto es Z, esto es Y y esto es X. Entonces igual, yo me paro enfrente de la fresadora, mi mano estoy aquí mirando. Ahí, ya le puse dos brazos. Estoy aquí mirando. Hacia mi mano derecha, X positivo. Hacia acá. Hacia el frente es mi eje Y. Y hacia arriba el eje Z. Listo, hasta ahí está fácil, ¿no es cierto? Ya, el siguiente, el eje A, es el eje de rotación. Pongámosle este C igual. Rotación en X. Este es de rotación en Y. Y tenemos rotación
en Z, ¿sí? Hasta 5 ejes sería hasta la B. Rotación. Entonces, cogemos este eje, un mecanismo le hará que rote. Aquí, este será nuestro eje A. Rota alrededor de B, será el eje B. Y rota alrededor del eje Z, esto es el eje C. ¿Ya? Limitaciones de este tipo de máquinas. Las máquinas de 5 ejes tienen restricciones ITAR, que son unas restricciones de orden militar, porque estas máquinas sirven para hacer cosas complejas, y entre esas cosas complejas es armamento. Entonces, estas máquinas son muy complicadas que les den permisos especiales a una empresa para tener este tipo de máquinas. Hasta las de 4 ejes, sí son libres, digamos, de libre adquisición. ¿Sí? Máquinas de 5 o más ejes ya tienen sus restricciones militares y tal, porque pueden hacer armamento con las mismas. Listo. Perdón. Listo. Veamos un recuento para los que llegaron tarde. Empezamos viendo lo que sería en el torno, ¿no es cierto? 2 ejes. Longitudinales X, transversales Z. En el torno controlamos las revoluciones, la velocidad de avance y la profundidad que hacemos en cada pasada. Para desbaste, las revoluciones son bajas y un avance alto. Nos deja un acabado, necesitamos una pasada de acabado porque nos deja una superficie irregular. En la pasada de acabado subimos velocidades altas y bajamos la velocidad de avance para que quede superficie tipo pulido. En sí, los ejes del torno son X y Z. X el carro longitudinal, Z el carro transversal. La fresadora tiene 3 ejes, X y Z, que trabajan simultáneos. Ahí se denomina fresadora. Se mueven los 3, pueden inclusive moverse los 3 a la vez, depende del programador, de la persona que manipule el código. En el router tenemos 2.5 ejes, que quiere decir que trabaja 2 ejes simultáneos y uno independiente. Entonces puede trabajar en X y a la vez y después moverse en Z. Tiene que detener el movimiento en X y para mover en Z. Ay, se movió. Vamos acá. Máquinas de 4 o 5 ejes incluyen ejes de rotación. Rotación en los ejes respectivos. En el eje A, en el eje X, perdón, se denomina A. Rotación en el eje Y se denomina B. Rotación en el eje Z se denomina C. Listo, este tipo de máquinas tienen restricciones para su compra. Ya, O sea, no se puede llegar a comprar una máquina de 5 ejes, dije. Digamos, en tamaño industrial, no. O sea, pueden tener hasta un prototipo, una máquina casera, pero una máquina industrial, digamos, una marca Haas, necesitan cumplir con las restricciones. Aquí hay una estación, una base militar que tiene una de esas máquinas en todo el Ecuador, de lo que yo conozco. Y ellos compraron justo para hacer armamento. No me acuerdo cómo se llama. Pero bueno, ese sí tienen restricciones. Como es un colega, estaba comprando una. Desde allá no tienen problema con enviarles, él se compró en Estados Unidos, les envía, pero acá el ingreso es muy, muy restringido y no quedó en el puerto. O sea, sí hay que conocer bien la normativa antes de tratar de adquirir una de 5 ejes. Digamos, didácticas, sí las hay. Didácticas
para trabajar nylon, espuma, esas cosas sí van a encontrar. Eso sí. Pero en proporciones industriales no. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Ah, ya, Inge, ahí sí ya entendí. Muchas gracias. Bien, muy bien. Denme un segundito. A ver. Ya. En cuanto a esto, nosotros tenemos los sistemas de coordenadas. Acuérdense, vamos, siguiente partecita de la clase. Nosotros tenemos sistemas de coordenadas, los que habían manejado en física, coordenadas rectangulares. Pongamos un título aquí. Inge, disculpe, Dígame. en este momento van a hacerme el cambio, migración del internet y me voy a desconectar por un rato. No hay problema. Les ingreso nomás. A ver, chicos, entonces tenemos nosotros coordenadas, las que habíamos visto en la parte de física. ¿Con quién recibieron física? Con el ingeniero Abraham Caluña. Ya, muy bien. Coordenadas rectangulares y coordenadas polares. Ya, ¿cómo son las coordenadas rectangulares? Acuérdense. Recuerda que poníamos en un paréntesis X, tanto, Y, tanto. Y trazamos en nuestro plano cartesiano. Esto es X, esto es Y. Pues eso tienen que dominar bastante bien para lo que es programación del CNC. Entonces, las coordenadas rectangulares vienen dadas por la ubicación en el plano cartesiano. ¿Sí? Ubicación en X, ubicación en Y. Coordenadas rectangulares. Es un par ordenado, por ejemplo, estos 5, 10, 5, 10, 15, ya. Yo tengo un punto aquí. Muy capcioso. Vamos, tengo un punto aquí arriba. ¿Qué coordenadas tiene este punto? 5 en X y 10 en Y. 5 en X, 10 en Y. Muy bien. Eso es todo. Coordenadas rectangulares dominado. ¿Ya? Vamos acá. Por aquí está el 3. Por acá está el coordenada de este punto de acá. 15 en X y 3 en Y. Perdón, no la escuché. 5 en X y 3 en Y. 15 en X, ¿no es cierto? 15 en X, 3 en Y. Ya, acordándonos. Ya, ahora para trabajar en CNC nos haría falta el eje X, el eje Z, perdón, la profundidad de la herramienta, eso ya veremos luego. Vamos, coordenadas polares. ¿Cómo se dan las coordenadas polares? Acuérdense. Coordenadas polares. Igual, en el mismo plano cartesiano, sí, en el mismo plano cartesiano.
¿Cómo vienen dadas? Sería en IJ. No, esas son las Es unitarias. en X y Y, es en X y Y mismo. Pero, a ver, Por ejemplo, tengo este punto aquí. ¿Inventa algún eje? Son las que nos daban un ángulo y una distancia determinada. Exacto. Tenemos el módulo, que es esta distancia. Módulo y el ángulo, digamos 30 grados, que ahí parece 45. 30 grados. Entonces, ¿cómo sería esto? Si esto mide 5 de longitud, esto en coordenadas polares se representa 5 punto y coma 30 grados. Sí, voy a trazar otro. Este mide 4 y tiene 60 grados. ¿Cómo se representa? 4,60 grados. Ya, muy bien. Este de acá sería 4 punto y coma 60 grados. Ya, entonces medimos el ángulo desde el lado X. Medimos el ángulo. Y esto se representa el radio por el ángulo, r teta. Listo, ¿se acordaron? Coordenadas polares. ¿Puedo pasar coordenadas rectangulares a coordenadas polares? Sí. Ya, muy bien. Para eso trabajamos con las funciones trigonométricas, seno y coseno, ¿no es cierto? Vamos a ver. un ejemplo de polares a rectangular. Voy a ver si me sale recto. Uy. Bien, nosotros tenemos aquí una coordenada rectangular que se llama 12, 9. 12 en X, 9 en Y. Aquí estará el 12, por acá está el 9. Esto es eje X, esto es eje Y. Calculemos. Esta es una coordenada, ay, perdón, hice al revés. Coordenada rectangular a polar. Están coordenadas rectangulares. ¿Cómo resolvemos? Sería calculando la pendiente para poder sacar el módulo. Ya, entonces primero, calcular el módulo, dice. Para calcular el módulo, sacamos con, fíjense, este sería el módulo, voy a ponerle en otro color. Este sería, ay, perdón. Este sería el módulo. Chao. Bueno, ese sería, llega al 0. Ese sería el módulo. ¿Cuánto es el módulo en este ejemplo? Fijémonos que se forma un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es el módulo. Un triángulo rectángulo de 9 por 12. Necesitamos calcular el módulo. ¿Ya qué aplicamos? no entiendo, soy Inge. Ahí, como tenemos el valor en Y y en X, podés sacar el ángulo y con ese podemos utilizar la función seno o coseno porque tenemos que sacar la hipotenusa. Ahí sería calculado como... Ya, ya, sí le escuché, señor Powell. Señor Valencia, díganme. No, era Sánchez. Bueno, alguien más estaba hablando.
compañero Granda, creo que era ingeniero. Ya, bueno, a ver, entonces tenemos varias opciones. Dice su compañero que mediante alguna función trigonométrica encontrar este ángulo. Encontrado este ángulo, con este ángulo y otra función encuentro el módulo y ya represento. Ya. Entonces pueden utilizar ustedes, acuérdense, teorema de Pitágoras. Y pueden utilizar funciones trigonométricas. Listo. ¿Cómo lo hacemos? Mira que Ya, sería el ángulo opuesto con el ángulo. Con la tangente ingeniera, hay que utilizar los dos valores ya conocidos. Y después se sacaría con seno o coseno el hipotenusa. Ya. Nos vamos con funciones trigonométricas. Nos dice tangente de este ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Eso nos dice tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Calculamos, sacamos inverso tangente y tenemos el ángulo en grados. ¿Cuánto le sale? Para eso sí, calculadora, ¿no es cierto? ¿Cuánto le sale? Ya utilizamos la calculadora inverso tangente de 9 sobre 12 es 0.75. 0 sobre 12. Inverso tangente de 0.75, 36.9 grados. $36.87. Bueno, 36.87 grados. $36.87. Voy a borrar para escribirlo. Listo, eso con funciones trigonométricas. Después de aquí, aplicaríamos la función seno del ángulo. Va a ser igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Despejamos hipotenusa, ¿cómo nos queda? Hipotenusa es igual a cateto opuesto sobre seno del ángulo. Cateto opuesto sobre seno del ángulo. Reemplazando datos, esto nos queda, cateto opuesto es el 9, sobre seno de este ángulo 36.87 grados. Resolvemos. Sería la hipotenusa, o en nuestro caso sería el módulo. ¿Sí? Esta hipotenusa es nuestro módulo. Vamos a la calculadora. Muchas cosas abiertas. 9. Saquemos seno de 36.87.
Seno de 36.87 es 0.6. 0.9, ay, perdón. 9 sobre 0.6, 15. La hipotenusa es 15. Nuestro módulo ha sido 15. ¿Cómo quedaría representado? Uy, ¿cómo quedaría representado en coordenadas polares estas coordenadas rectangulares? 15.36.87 grados. Ya, muy bien. 15, ponte coma, 36.87 grados. Coordenadas polares. Pongámosle CP para acordarnos. Esto está en coordenadas rectangulares. Sí, entonces de la misma forma podemos pasar de polares a coordenadas rectangulares. Hagamos un ejemplo. Acá arriba pasamos de coordenada rectangular a coordenada polar. Vamos a pasar de coordenada polar a rectangular. Necesito el gráfico para poder pasar. ¿Qué opinan? Sí, puede que sí. Puede que sí. Bien. Vamos, aquí les voy a graficar. Esto sí es 30. Y esto es, que no es un número confuso, 25. ¿Bien? 30 grados y 25. Pasen a coordenadas rectangulares. Es decir, encuentren esto, esta distancia y encuentren esta distancia. Hasta este punto extremo. Ya, ¿cómo lo hacemos? O como ya están haciendo en su cuaderno. Cuaderno, hoja, reciclaje, lo que tengan a la mano. A ver. ¿Qué aplicamos? Lo mismo. Podemos aplicar funciones trigonométricas. Y podemos aplicar, bueno, ojalá, si pueden, Pitágoras. No creo. No creo. Ya, con funciones trigonométricas. Ingeniero, sería aplicando seno y coseno. Digamos, pues se puede aplicar seno para conseguir el cateto opuesto y hay Pitágoras para encontrar el otro valor. Ah, sí. Vamos a ver. Nos dice la fórmula de seno. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Tengo cateto opuesto? El valor es lo que quiero encontrar. ¿Tengo la hipotenusa? Sí. ¿Tengo el ángulo? Sí. Despejo, cateto opuesto. Cateto opuesto va a ser igual. Hipotenusa por seno del ángulo. Aplicando coseno, puedo encontrar el otro lado. Coseno del ángulo va a ser igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejo cateto adyacente va a ser igual a hipotenusa por coseno del ángulo. Reemplazo valores y calculo cuánto les da. El cateto opuesto sale 12.5, Ingen. 12.5. Verificarán.